¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Hoy, para la difusión de la reunión de hoy, le puse un título, como a veces hago, pensando que se iba a centrar todo en la relación entre psicoanálisis y ciencia. Voy a trabajar algo de eso, por supuesto, pero a último momento ayer me di cuenta que había omitido comentar una frase muy importante de construcciones en el análisis, la agregué, y eso redistribuyó un poco el peso de la clase, así que, bueno, tendré que improvisar algunas cosas. Encaramos hoy los últimos textos de Freud que vamos a comentar. Fue un trabajo bastante intenso, no sé cuántos me habrán acompañado en la propuesta de leer estos textos, pero en fin, unos cuantos por lo menos han abierto textos de Freud que no leían hace mucho tiempo, y yo creo que solamente por eso valió la pena el esfuerzo realizado. Siempre hay que volver a Freud, aún para criticarlo. Bueno, la vez pasada avanzamos en esa revisión crítica del ultimísimo Freud, discutiendo sus dos últimos ensayos extensos. Estos dos últimos ensayos extensos de Freud son los que les muestro ahí en la pantalla: Moisés y la religión monoteísta y el esquema del psicoanálisis. Repaso un poco lo principal de lo que vimos. En el primero de esos dos, Freud se basa en la analogía entre la evolución del pueblo judío y la del individuo neurótico. Y eso lo obliga a exponer sucintamente acá, esperen que voy a poner el puntero láser. Ahí creo que pueden ver la analogía, que es uno de los apartados, ¿no? Que es el meollo de la cosa por la cual nos interesa, ¿no? Porque esta analogía obliga a Freud a exponer sucintamente lo que es prácticamente su última concepción del aparato psíquico, ¿sí? En el cual es verdad que no encontramos muchas novedades. Sí hay además una pendiente biológica persistente que da al lenguaje además un papel tan magro que realmente el simbolismo parece no haber sido aprendido, ahí se lo muestro, donde lo dice, un aprendizaje fue imposible, sino incorporado por lo que llamé una reminiscencia cuasi platónica, ¿no? Al igual que el complejo de Edipo y demás traumas tempranos, ¿no? Al mismo tiempo que ciertas respuestas subjetivas estarían definidas por una memoria biológica, filogenética de tipo lamarckiano, les comenté, que Freud considera existente incluso en los animales, además de los neuróticos, y en los pueblos, ¿sí? Todo esto nace, a mi entender, de una incorrecta aprehensión de la naturaleza del lenguaje, en virtud del cual existe una herencia cultural de lo adquirido en las anteriores generaciones, ¿no? En fin, es un límite, digamos, de estos modelos freudianos. Freud insiste en que la renuncia de lo pulsional, o sea, lo que él llama el triunfo de la espiritualidad sobre la sensualidad, es un progreso cultural.
Pero lo que les decía la vez pasada es que tal vez la cultura sea más bien el producto de un enorme incremento en los goces disponibles y en una gran redistribución de esos goces. De hecho, Freud después renuncia, aquí les muestro, ¿sí? La renuncia en lo pulsional lo reemplaza por un desplazamiento de energía, ¿sí? Y eso no es más que una compensación económica, es decir, un reemplazo de, digamos así, el goce pulsional por un goce del sentido amoroso, ¿no? Esta idea de merecer el amor del super yo, como él lo llama, ¿no? Por lo tanto, un desplazamiento de esta índole es lo que da origen al síntoma, ¿sí? ¿Qué dice Freud? Cuando la demanda pulsional es excesiva, digamos, aparece esa defensa y la represión que hace, desvía hacia una satisfacción sustitutiva, dice, una satisfacción sustitutiva desfigurada, ¿sí? Y pensarlo de esta manera hace innecesario invocar un conflicto o un peligro, ¿sí? Simplemente es un efecto cuantitativo, como lo que llamé al principio el volcán de harina, ¿no? Pero de algún lado sale, digamos, y eso además, esa redistribución eh, donde no es necesario pensar en una separación entre la represión y su retorno, etcétera, nos permite pensar todo esto, la formación de síntomas, como una redistribución económica simplemente guiada por una simple sustitución de representaciones, lo cual explica además la desfiguración sin invocar defensa alguna. Simplemente es ese equívoco, ¿no? En cuanto al esquema del psicoanálisis, o sea, lo que quiero decir es que no tenemos que presuponer una intencionalidad en eso. Lo podemos pensar como un proceso eh, automático. En cuanto al esquema del psicoanálisis, que es el segundo de los ensayos largos que discutimos la vez pasada, allí reencontramos incólume, inaugural, el principio de placer como guía, ¿sí? Pero no solo del ello, donde ya venía poniéndolo, sino también del yo, ¿sí? Cuando ustedes recuerdan que en el yo debía imperar supuestamente el principio de realidad, ¿no? Que era como una deformación de ese principio del placer. Y también encontramos la general equiparación del placer con el aumento de tensión y del displacer con el rebajamiento, ¿sí? Perdón, la elevación como displacer y el rebajamiento como placer, ¿no? Que es algo que Freud sostuvo todo el tiempo, salvo ese único escrito de 1924, El problema económico del masoquismo, donde descubrió que no podía haber ninguna correlación y se lo olvidó meses después. En fin. Bueno, prosigo. Decía, la continuidad que Freud plantea entre el aparato psíquico humano y el animal es algo que les mostré la vez pasada, desvirtúa la doctrina de las pulsiones, ¿sí? Porque es algo que lo lleva a decir que el propósito vital, acá lo tienen, ¿no? El propósito vital del individuo consiste en satisfacer sus necesidades congénitas, ¿no? O sea, lo mismo que si fuera un animal o incluso un vegetal. Creo haber mostrado bien que en el ser hablante el afán de goce tiene un peso incomparablemente mayor y que por eso convendría incluir las pulsiones en la vida anímica y dejar al organismo lo que es del organismo, ¿sí? Así, por ejemplo, el carácter conservador de las pulsiones se subsumiría en la compulsión de repetir como parte del ciclo mismo de la repetición, ¿no? Les dije también que Freud mismo podría haberlo reconocido en su discusión
del chupeteo, ¿sí? Donde no hay una necesidad de satisfacción que esté en juego y que aspire a una ganancia de placer, sino un infinito deseo de gozar que no se satisface nunca, ¿sí? Y que es justamente lo característico eh, de placer sexual, ¿no? Como siempre que falla su principio económico entendido como tendencia al ahorro, es decir, como principio de placer, Freud desplaza ahí la cuestión a la economía en el sentido de redistribución con suma constante, ¿no? En fin, esa es como una especie de reflejo que ya hemos detectado a lo largo de toda la obra freudiana, que yo no me había dado cuenta antes de este seminario, de este año. De hecho, él mismo considera que el secreto de lo psíquico, ¿sí? Así lo dice, ¿sí? Que el secreto de lo psíquico, ahí lo ven, no es el principio de placer, como uno podría haberse imaginado al leer esa frase, sino el punto de vista económico, ¿sí? Es decir, que la idea de que cierta magnitud se conserva como la energía, aunque cambie de forma, puede ser libre o ligada, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Pero digamos que se conserva cuantitativamente, ¿sí? No pienso repetir hoy aquí las críticas al capítulo sobre técnica, al que solo salva la indicación del deber de respetar la singularidad del analizante, ¿no? La peculiaridad del paciente, como dice Freud. Les hice notar el punto en que, además, en que Lacan, al criticar a los post-freudianos, no hace más que corregir a Freud sin decirlo, ¿sí? Porque esta cuestión de la reeducación del paciente es algo que Freud mismo dice, ¿sí? Lo dice ahí, ¿sí? En la parte técnica de ese ensayo. Tampoco voy a repetir los falsos problemas que nuestra lectura resuelve, o más bien debería decir disuelve, ¿sí? Porque son falsos los problemas. Al final de este ensayo, Freud dice que el ello percibe las variaciones de tensión sentidas por la conciencia como placer y displacer, y que obedece al principio de placer, ¿no? Esto es algo que tiene muchos problemas. Diego Copo subrayó algunos de ellos en una de nuestras reuniones. Pero lo que me interesa recordarles de aquí es que Freud reconoce no saber cómo es que se vence en general ese principio de placer, ¿no? Y sugiere una difusa conexión con las pulsiones de vida y de muerte, sin que eso resuelva nada finalmente. Al final, insiste en que la cultura hace que las pulsiones busquen satisfacciones sustitutivas, ¿sí? Cosa que discutimos cuando hablábamos del malestar en la cultura, lo cual es absolutamente cierto, pero él concluye que eso implica una limitación pulsional, cuando en verdad no es sino una redistribución, ¿no? Aparte del problema elitista, aristocrático, digamos, que tenía esa lectura, ¿sí? Lo que está en juego es más bien allí una redistribución. Bueno, en fin, hoy vamos a terminar entonces esta carrera, esto ya, digamos, con esto termino el repaso de lo de la vez pasada, y hoy vamos a terminar la carrera crítica por la obra freudiana discutiendo 4 textos breves, ¿no? Que les había propuesto para hoy: análisis terminable e interminable, construcciones en el análisis, la escisión del yo en el proceso defensivo y algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis. Los 2 primeros fueron concluidos por Freud, y los otros 2 muy breves, tan interrumpidos notoriamente, digamos, y tampoco es que nos vamos a detener gran cosa en ellos, pero hay algunas cosas que merecen mención y por eso los incluí. Entonces empecemos por el primero de estos, análisis terminable e interminable, ¿sí? Ahí se discute un problema que en Lacan va a tener
unos desarrollos enormes, fundamentales realmente, y que no voy a recordar ahora aquí, que es el problema del fin de la experiencia analítica y su relación con el análisis del analista. ¿Sí? Y por lo tanto con el problema de la formación analítica, ¿no? ¿Cómo se entronca esto con el problema que venimos discutiendo este año sobre qué pasaría con el psicoanálisis si erradicamos la idea del principio de placer con su más allá y con su principio de realidad, etcétera? Sacamos todo ese conjunto, digamos, ¿no? Yo creo que lo principal está en lo siguiente. El modelo conflictual que Freud se ve obligado a sostener para poder afrontar las necesidades lógicas de un principio de placer, ese modelo conflictual lo conduce a la idea de que el desenlace de un análisis depende de una relación de fuerzas, una relación cuantitativa en el sentido de relación de fuerzas, que le grafiqué así, como si fuera entre la pulsión y el yo, ¿quién pesa más? ¿Sí? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Sí? ¿No? Como una puja, una pulseada, digamos, entre la pulsión y el yo, ¿no? Freud lo dice casi textualmente, dice que el desenlace del análisis depende de la relación entre robustez de la pulsión y robustez del yo. ¿Sí? Así lo dice textualmente. O sea, qué tan fuerte es, digamos, uno y qué tan fuerte es el otro. ¿Sí? Porque si la neurosis es, como él dice aquí, signo de que la pulsión ha vencido al yo, el yo que era inmaduro en la infancia, etc., el análisis deberá fortalecer al yo para contrarrestar esa debilidad del yo, y por supuesto eso tiene sus límites, ¿no? La idea sería, gráficamente, que la acción del análisis debe servir como de contrapeso, digamos, para que el yo débil pueda vencer a la pulsión, ¿no? Eh, Parece una simplificación excesiva, pero lean con atención el texto, van a ver que es prácticamente esto lo que está en juego, ¿sí? Es decir, una sumatoria de fuerzas, a ver quién pesa más, ¿sí? ¿Cuál de esas fuerzas pesa más? Entonces Freud dice que esta acción, digamos, que permitiría contrarrestar el peso de la pulsión, ¿sí? Suplementando al yo débil e inmaduro por medio de la acción del análisis, es algo que solo se va a lograr bien, digamos, cuando la causación es de tipo traumática. Es decir, cuando no es que el sujeto ya viene con una predisposición pulsional hiperintensa, sino que en determinado momento hubo una acometida de la pulsión, más o menos así lo dice Freud. Eso es lo que produce el trauma, porque el yo quedó por algún momento arrasado, digamos, por esa embestida pulsional, pero no quedó tan averiado, digamos, el yo. Entonces el análisis puede reconstituirlo, ayudarlo un poco, ¿no? Y que finalmente le gane la pulseada a la pulsión. Pulseada y pulsión, ahí me parece que se puede prestar a hacer un lindo juego de palabras. Bueno, en ese lugar, Freud se queja de que los analistas se dediquen más a interrogar la cura, es decir, cómo se cura en un análisis, que interrogar qué es lo que le impide, es decir, la resistencia, que es con lo que él venía, ¿no? Y, por supuesto, yo no necesito a esta altura insistir en la conveniencia de cambiar el punto de vista a este respecto, ¿sí? Porque centrar el análisis en la resistencia tiene una serie de consecuencias asociadas que incluyen, entre otras cosas, el modelo del principio de placer. Aparte de todo lo que dijimos de Lacan, de que la única resistencia es del analista, porque empuja, etc., ¿no? Bueno, vamos a volver sobre esto un poco más tarde, digamos, cuando comente esa frasecita que les dije que había olvidado por un momento, que me llevó a cambiar el peso de toda la clase. Bueno, para Freud, entonces, el objetivo es tramitar la pulsión, como lo llama,
logrando que ésta sea íntegramente admitida, que la pulsión sea íntegramente admitida dentro de la armonía del yo, ¿sí? Es hermosa la expresión, ¿sí? Nosotros sabemos hasta qué punto esa armonía es un supuesto inadmisible, ¿sí? Pero bueno, Freud lo plantea así, ¿sí? De todos modos, piensen ustedes que, simplemente para tomar un poco de perspectiva, ¿no? ¿Qué lejos de allí se sitúa el final de análisis propuesto por Lacan en la clase inaugural de su seminario 24? ¿Sí? ¿Cómo lo define el final del análisis? Con un savoir-faire avec son symptôme, ¿sí? Cosa que se traduce literalmente mal, como saber hacer allí con sus síntomas, cuando en verdad significa ingeniárselas con el propio síntoma, ¿sí? Ingeniárselas, ese es el savoir-faire avec, ¿sí? Ingeniárselas con el propio síntoma. Bueno, nada que ver con esto de integrar la pulsión en la armonía del yo, ¿no? Estamos bien lejos realmente en este punto. De paso, un comentario, digamos, que es que mucha gente, siempre que tengo la oportunidad aprovecho, digamos, para insistir en esto, mucha gente, muchos colegas, confunden ese ingeniárselas con el propio síntoma con la idea de identificarse con el síntoma. Pese a que nada entorpece la posibilidad de ingeniárselas con algo, con el síntoma en particular, más que una identificación, ¿sí? Como lo mostré en mi libro sobre lo singular. Creo que bastante bien, me convence mi propia argumentación. El resumen de esa argumentación, si no quieren leer todo el libro, es algo que yo presenté en Bogotá hace unos cuantos años. Está en un artículo que pueden ver en internet, que se llama Bailar con el Minotauro. Es de el 2012, ¿sí? El congreso habría sido en Bogotá, la jornada esa había sido en el 2011, si mal no recuerdo. Bueno, volviendo entonces a Freud, hay una página memorable, la página 229, ahí le marqué los tres pedazos de esa página 229 que vale la pena comentar y detenerse, ¿sí? En primer lugar, cuando plantea allí que la represión es como un dique ahí lo puse más amplio, es como un dique contra el flujo pulsional, ¿no? Hay en ese planteo un símil del modelo del volcán de harina, como lo llamé, que propuse al promediar este seminario, como un modo de describir la angustia y la formación de síntomas sin necesidad de suponer principio de placer ni conflicto alguno, y manteniendo solamente el principio económico de redistribución con suma constante, ¿no? Esto es lo que quería subrayar del primer párrafo, del primero de esos tres párrafos de la página 229 que subrayé. La segunda cuestión que quería subrayar es que Freud se disculpa, me llamó mucho la atención, se disculpa ante el lector, ¿no? Ahí ven la disculpa, ¿sí? Se disculpa ante el lector por haber omitido incluir el punto de vista económico, que sin embargo lo vimos emplear con apenas un alto en los pocos años que siguieron a Inhibición, Síntoma de Angustia, desde las primeras elucubraciones del proyecto. Es decir, hace ya más de 40 años que viene trabajando con el punto de vista económico, ¿no? Me llamó mucho la atención que pida disculpas por haber omitido el punto de vista económico en sus representaciones teóricas, ¿no? Muy, muy extraño, la verdad. Chequé el original alemán a ver si había un problema de la traducción y no, está bien traducido. No sé por qué Freud dijo eso, me llamó mucho la atención. Si tienen alguna hipótesis explicativa, la verdad es que me gustaría escucharlo. No, me sorprendió y no pude entenderlo. Y en la tercera cuestión es que Freud marca con claridad la línea que separa al psicoanálisis de toda psicoterapia, ¿sí?
que es algo, digamos, retomado por Lacan y por Miller en muchas ocasiones, que es el hecho de que no devuelve, el análisis no nos devuelve a un estado anterior que teníamos y que habíamos perdido, que es el objetivo de cualquier psicoterapia, ¿no? Se supone que uno es normal, que tuvo un síntoma y hay que curar el síntoma, volver al estado normal, que era el estado anterior. Sino que el análisis produce un estado que nunca preexistió, ¿sí? ¿Ok? Un estado cuya neocreación, dice Freud, constituye la diferencia esencial entre el analizado y el no analizado. Y a eso sigue un breve comentario en el cual voy a detenerme bastante, ¿sí? Que es esto que les decía que me di cuenta que había omitido comentar esa frase que para mí es importantísima, con la cual estuve años lidiando de distintas maneras, a favor, en contra, qué sé yo, en diagonal. Y no sé por qué me la había omitido comentarlo. Entonces tuve que reorganizar toda la clase a último momento, ayer, sin ir más lejos. Freud dice que en el análisis, a ver, les voy a mostrar la cita que le puse aquí. Freud dice que en el análisis el yo revisa sus represiones, ¿no? Las represiones que había emprendido anteriormente, y que unas serán liquidadas, algunas de esas represiones serán liquidadas, y otras reconocidas, dice, pero a estas se las edificará de nuevo sobre un material más sólido, ¿no? Sobre nuevos diques con la consistencia diversa de los anteriores, más fuertes, digamos, ¿no? Digamos, mejores diques. Bueno. Y recuerdo que cuando empecé mi enseñanza en la EOL, ya hace más de 20 años, comenté este párrafo de Freud y homologué rápidamente la oposición entre derrumbar y construir diques, que está planteado aquí, con la oposición entre cortar y enlazar S1 y S2. ¿No? Me parecía, ¿no?, que en un caso uno corta un lazo existente y en otro caso uno anuda dos cosas que estaban separadas, digamos, ¿no? Hice una analogía rápida, digamos. En verdad no era una mala idea y llegué incluso a extraer algunas consecuencias ricas de esta homología. Pero unos años más tarde, cuando traduje Liturater, traduje para un seminario que estaba dando en La Plata, es una traducción que no se publicó, pero que me vino muy bien porque gracias a ella fui invitado a formar parte del Club de los Traductores Lacanianos. Cuando estaba entonces traduciendo Liturater, descubrí en Lacan un abordaje mejor que el que se me había ocurrido a mí. Qué raro, ¿no? Lacan ocurriéndosele algo mejor que yo. Ese escrito, que es el que inaugura la compilación de los otros escritos, Liturater, presenta dos modos de escritura. Una es la tachadura que da al título del escrito su primera parte, litura, ¿sí? Y otra es la que le da la segunda, terre, ¿sí? Como el título ya tiene como la condensación de los dos modelos de escritura, ya que la tierra siberiana es escrita por los arroyos que recogen el agua de lluvia, ¿no? Este es el modelo vinculado con la terre, con la tierra, ¿sí? Para resumir un poco este punto, que yo considero muy, muy importante hace muchos años, les traje esta imagen, ¿no? Imagínenselo como una letra S, ¿sí? Esa letra que Hogarth consideraba el trazo de la belleza, como Lacan lo recuerda en su seminario 19, ¿no? Imagínense esto como una S, ¿no? ¿De qué clase de rasgo está hecha esta S? ¿Sí? Esta es la pregunta que me parece a mí que subyace a muchas elucubraciones de Lacan, ¿no? Y de otros también, pero digamos que ya está presente en Lacan. ¿De qué clase de rasgo está hecha esta letra? ¿Ha sido pintada en un lienzo, por ejemplo, con un pincel, ¿sí? Untada en él,
¿sí? Como si untáramos la pintura, el óleo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Como lo indica la palabra, la etimología de la palabra litura. Ahí le saqué una fotito de un viejo diccionario latín, castellano, ¿no? Es una raya gruesa que se echa con la pluma sobre el escrito para borrarlo, o es una untura, una unción, o sea, es una tachadura pasando algo por arriba de otra cosa, ¿no? Como cuando estamos pintando algo para, digamos, tapar otra cosa, ¿no? Eso sería un tipo de rasgo, de trazo, digamos, eh, para hacer esa letra S, pintándola, ¿sí? O bien, segundo modelo, ¿sí? Esto podría ser el arroyo que corre por la estepa, visto desde el avión, ¿no? Producto del ruissellement, ¿sí? Es decir, de la erosión del agua, ¿sí? Tal como Lacan mismo lo señala en Literater, ¿no? Cae la lluvia, se abren las nubes, cae la lluvia, ¿no es cierto? El agua va erosionando la tierra y así se va formando un trazo de repetición, ¿no? Digamos, es como lo que dijimos, creo que en la segunda reunión de este seminario, que se forma cualquier rutina, ¿sí? Incluida la rutina pulsional, ¿no? Este, de hecho, yo lamento, acá les puse, por ejemplo, el término ruissellement, que es la erosión, ¿sí? Del agua. Les puse, digamos, el sentido geológico que tiene. eh, Eso, perdón, Lacan utiliza un montón de términos tomados de la geología, es decir, que había seguido el consejo de Freud, de que los analistas estudiaran geología. Este, eh, y, y utiliza un vocabulario técnico a diestra y siniestra que lamentablemente la traducción castellana no ha tomado en cuenta. Yo lo hubiera preferido. En fin, en mi traducción personal me basé, digamos, en un diccionario de geología, de términos geológicos para hacer esa traducción, porque vi que era clave, digamos, del vocabulario. Pero bueno, en fin, decisiones de traductor. Volviendo a la cuestión principal. El análisis, sabemos que el análisis deja marcas, ¿sí? Y la cuestión es saber qué tipo de marcas son. ¿Son marcas por tachadura, como en la pintura, ¿sí? ¿O marcas por erosión, como en la cultura? O quizás son de los dos tipos, ¿sí? Entonces, una idea de cómo esto me ha venido ocupando años, años y años, ¿sí? Después de aquella primera idea del S1 y S2. Por ejemplo, fíjense que en su seminario 9, Lacan construyó lo que llamé la teoría de los dos rasgos. Esto es de un librito que saqué hace 8 años. La teoría de los dos rasgos, lo que arma en las 8 o 9 primeras clases del seminario 9. Y en su momento yo dije que Lacan retomaba ese binario, esos dos tipos de rasgos, dos tipos de escritura, digamos, en Literater, ¿sí? Más adelante observé que además de los traumas que existen por inyección de goce, cabía pensar en otros traumas más atípicos, digamos, como el que Castanet estudió en Genet, el autor. Un trauma en el que más bien habría que imaginarse una especie de fuga de goce, ¿no? Una pérdida general de goces. En lugar de una irrupción, ¿no? Que es más bien una llegada, es como un escape general de goces, ¿no? Entonces, esto se me armó ayer mientras juntaba las piezas de todo este recorrido, ¿no? Si existe una correspondencia, que es plausible pensar, ¿sí? Si existe una correspondencia entre la acción analítica y el trauma, cosa que, por ejemplo, tenemos en la idea del analista trauma, ¿sí?
o la idea de las dos vueltas necesarias para que la neurosis se liquide, ¿no? En fin, lo podemos pensar desde el primer Freud hasta el último Lacan, ¿no? Pero si hay alguna correspondencia entre la acción analítica y el trauma, entonces es razonable pensar que esa acción pueda dejar dos tipos de marca. ¿Sí? Porque podría haber dos tipos de trauma, porque hay dos tipos de escritura. ¿Se entiende la secuencia lógica? Al principio, digamos, con respecto a esta idea, Freud no creía que fuese así. ¿Sí? Es decir, que hubiera, digamos, esta dualidad. En un artículo que adrede, digamos, dejé para después y al final me había olvidado también de articularlo con esta última lectura de Construcciones en el Análisis, y ahora por suerte lo recordé, en el artículo viejo de 1904 que se llama Sobre psicoterapia, Freud se vale de un contraste establecido por Leonardo da Vinci entre dos tipos de arte, digamos, cuyo paradigma son la pintura y la escultura, ¿sí? Y se vale de esto como un símil para señalar el contraste que hay entre sugestión y psicoanálisis, o si quieren, entre psicoterapia sugestiva y terapia psicoanalítica, ¿no? Hay artes, dice Freud, que trabajan per via di porre, ¿sí? Esto en italiano significa poniendo, ¿sí? O sea, por medio del poner sería, per via di porre, ¿sí? Porre es poner. ¿Sí? Y otras que operan per via di levare, es decir, quitando, ¿sí? Como la escultura, ¿sí? La pintura pone algo arriba del lienzo, ¿sí? La escultura quita algo de la piedra, ¿no? Esta es la idea linda, digamos, de Leonardo da Vinci, ¿no? Y Freud se vale de este contraste introducido por Leonardo da Vinci, para señalar ese contraste entre sugestión y psicoanálisis, ¿no? Lo que dice Freud es que la sugestión actúa per via di porre y el análisis per via di levare. ¿Sí? Es decir, que la sugestión agrega algo, que es precisamente la sugestión, ¿sí? Sin tomar en cuenta lo que está dado en el sujeto, simplemente lo sugestiona. Y el análisis lo que hace es toma lo que hay y lo retira, ¿sí? Toma el síntoma que había y lo retira, ¿sí? Per via di levare. Eso es algo que decía Freud en 1904, ¿no? Es así, ¿no? Dice, la terapia analítica, en cambio, no quiere agregar ni introducir nada nuevo, sino restar, retirar, ¿sí? Bueno, entonces, eso era 1904. Pero 33 años después, es decir, acá, en lo que estamos comentando, la frasecita esta que me había olvidado y que volví, por suerte, a recordar, en Construcciones en el Análisis, ya no piensa igual. ¿Sí? Fíjense, ¿qué decía? Decía, el análisis hace que el yo madurado y fortalecido emprenda una revisión de estas antiguas represiones. Algunas serán liquidadas y otras reconocidas, pero estas se las edificará de nuevo sobre un material más sólido. Es decir, que las que son liquidadas, hay algo que fue per via di levare, quitamos algo, como decía el artículo de 1904, ¿sí? Pero para edificar nuevas represiones más sólidas que las anteriores es necesario poner algo, ¿sí? Eso solamente se puede dar per via di porre. O sea que Freud cambió algo en esos 33 años en esta perspectiva. El análisis no solamente quita algo, sino que agrega alguna cosa. Es decir, tira abajo ciertas barreras, ciertos diques, ciertas represiones, pero también edifica diques nuevos y más sólidos que los anteriores, ¿sí? Es decir, que opera per via di levare y también per via di porre, ¿sí? Bueno, en el año 2013, durante un seminario de la Escuela Brasileira de Psicanálisis llevado a cabo en Buenos Aires y dedicado al seminario 19, discutí brevemente con Eric Laurent al respecto. También de eso me acordé ahora en estos días cuando recordé la famosa frase. ¿Sí? En ese seminario, Eric sostenía que solo se operaba en el análisis per via di levare.
¿sí? Y cuando llegó, es un seminario breve, lo pueden ver en internet, después les paso el link. Cuando se abrió, digamos, el micrófono para hacer las preguntas, yo tomé la palabra y le retruqué diciendo lo que ahora les estoy diciendo. En esto no cambió por ahora mi manera de pensar. Y, digamos, él mantuvo su opinión, que es todo per via di levare, ¿sí? Y yo mantuve la mía, es decir, que están las dos cosas, ¿sí? Así como hay una teoría de los dos rasgos en el Seminario 9, y hay dos tipos de escritura para mí en Literater, entiendo que el análisis, tal como dice Freud aquí en Construcciones en el Análisis, trabaja per via di levare y per via di porre, ambas cosas. Bueno. Como es un debate abierto, me gusta siempre plantear los debates abiertos porque quitan un poco el aire religioso de las cabezas, que siempre es fácil de readquirir, porque uno tiene que tomar posición al respecto, tiene que pensar algo, por lo menos, ¿sí? Entonces los invito a pensar en este asunto y, por suerte, mi amigo Marcelo Veras, de la EPP, me envió el link de un video donde puede verse esa discusión. Así que si les interesa, ahí les paso el link, o si no, en YouTube ponen seminario de AEPP aún, ese era el título del seminario, Eric Lorán les aparece en primer lugar, ¿no? Si no, ahí está arriba la dirección abreviada donde encontrar eso, ¿no? Más o menos por ahí, como dice ahí abajo, alrededor del minuto 16, un poco antes, un poco después, está esa pequeña discusión que mantuvimos. Este, eh, ¿Por qué esto, digamos? ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque me parece muy importante pensar en las consecuencias clínicas que tienen estas afirmaciones, ¿sí? No es lo mismo pensar que, digamos, el análisis per via di levare exclusivamente que pensar el análisis per via di levare y per via de porre. Y clínicamente tiene consecuencias, ¿sí? Los invito a que, aunque sea, fantaseen un poco con la diferencia entre una posición y la otra, ¿sí? No quiero extenderme más en esto porque quiero avanzar, terminar. Como estamos de tiempo, estoy bastante atrasado, pero eh, piénsenlo, ¿sí? Vamos a volver al texto de Freud. Más adelante, él plantea el análisis como si fuera una lucha con la inercia del paciente, ¿sí? Que rápidamente estaría presto a conformarse con resultados parciales, ¿sí? El análisis. Quiero insistir también esto por las consecuencias clínicas. Esta concepción conflictual del síntoma lleva a caracterizar a los pacientes como cobardes, holgazanes y conformistas, ¿sí? Y eso se ha visto, digamos, en los análisis no lacanianos que existen en el día de hoy. Entre los lacanianos por ahí algunos también, pero es más bien la excepción que la regla. Y mi pregunta es, ¿no es más digno omitir el principio de placer y reducir esa inercia, la inercia que decía, ¿no? Freud, reducir esa inercia al hecho mismo de la compulsión de repetir, sin presuponer una holgazanería, un conformismo, hasta una cobardía de nuestros analizantes? A eso, además, como si esto fuera poco, se agrega la fácil imputación de infantilismo deducible de esta concepción freudiana, ¿sí? Porque aquí se afirma que los mecanismos de defensa perduran en el adulto aunque hayan surgido ante peligros ya extinguidos, ¿sí? El peligro originario se terminó y sin embargo persiste el mecanismo de defensa. Y que el paciente incluso buscaría como justificativos para mantener esos mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, rasgos clarísimos de infantilismo, digamos, que se imputan al paciente debido a esta concepción conflictual tanto del aparato psíquico como del trabajo analítico en sí, ¿no? Y lo que le digo es que esta imputación también podría ahorrarse si se sostiene una compulsión de repetición sin principio de placer. Por otro lado,
esa teoría de doctrina, digamos, de la herencia arcaica, que es subsidiaria de ese principio del placer, obliga a Freud a modificar en un punto su gran aporte, uno de sus grandes aportes en Introducción del Narcisismo, que es esa idea de que el yo se desarrolla a partir de un acto psíquico, ¿sí? Un acto psíquico que con Lacan situamos en el estadio del espejo, ¿no? Mientras que aquí Freud, que había dicho que no había nada parecido al yo de entrada, ¿sí? Que era necesario el acto psíquico para que el yo se constituya, ¿sí? Aquí Freud se ve obligado a plantear la existencia de una especie de esqueleto del yo, un esqueleto originario del yo que vendría ya heredado, ¿sí? En fin, ¿no? Si ustedes comparan esto, ¿sí? Acá lo dice, ¿no? La herencia, dice, no significa, miren cómo lo dice, no significa ninguna sobreestimación mística de la herencia considerar verosímil que el yo todavía no existente tenga ya establecidas las orientaciones del desarrollo, las tendencias y reacciones que sacará a la luz más tarde, etc., ¿no? Es decir, como una especie de proto-yo, ¿sí? Listo para, ¿no? Para formarse ya por herencia, ¿no? Que tenga que aclarar que no significa ninguna sobreestimación mística, ya dice bastante acerca de en qué desfiladero se está moviendo Freud. Bueno, me resultó además muy instructivo el resumen de las estrategias doctrinarias que han nacido lógicamente de la impresión causada por la resistencia, ¿sí? Lo tenemos ahí hecho por el mismo Freud, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de este seminario yo había dicho que si sacamos el principio del placer, probablemente como una especie de efecto dominó iban a caer muchas otras cosas, ¿no? Bueno, una parte importantísima de esa secuencia de dominó, ¿sí? Está expresada por Freud mismo en una página de este ensayo, ¿sí? Conciencia de culpa, necesidad de castigo, severidad del superyo, masoquismo inmanente y reacción terapéutica negativa, ¿sí? Digamos, todo esto nace de la impresión causada por la resistencia, y esa impresión causada por la resistencia es lo que Freud concibe como el principio del placer, ¿sí? Ya lo discutimos en varias de las últimas reuniones, ¿no? Todo esto, además de la dinámica conflictual, entonces debería ser reformulado si eliminamos el principio del placer y sostenemos el principio económico junto con la compulsión de repetir, ¿no? O pensado, si quieren, me parece un paso mejor aún, la respuesta mimética, ¿sí? Y la compulsión de repetir. Freud nota que la idea de conflicto, esto me encantó además, nota que la idea de conflicto no es inherente a la naturaleza de las cosas. Yo no recordaba haber leído esto, ¿sí? Sino un sobreañadido que muchas veces falta y que quizás requeriría ser derivado de otras cosas. O sea que podría haber armado una teoría del aparato psíquico que no dependiera de la noción básica de existencia de conflictos, ¿sí? Y él lo explicita cuando se refiere a la diferencia entre bisexuales y no bisexuales, o sea, bisexuales y no bisexuales en el sentido de las prácticas, no de la bisexualidad originaria, ¿no? Decía, cuando se pone a distinguir entre bisexuales y no bisexuales, se plantea una pregunta muy importante, que es ¿por qué en algunas personas las dos aspiraciones sexuales coexisten? O sea, puede estar con seres de un sexo o del otro sexo sin ningún problema, no sé, es el problema. Y en otras personas eso es algo, digamos, esas dos aspiraciones chocan entre sí, ¿sí? Digamos, como si fuera la necesidad de resolver entre o una cosa o la otra, ¿no? Y eso es algo que no depende de las cantidades de excitación, ¿no? Sino que Freud sugiere atribuir el conflicto a un fragmento, aquí se los muestro, se ve el puntero, ¿no? Un fragmento
Sí. de agresión libre, ¿no? En este punto, digamos, que el conflicto sea como, digamos, el agregado de un fragmento de agresión libre, derivado a su vez de la pulsión de muerte, digamos, todo eso, no tenemos por qué acompañarlo, ¿sí? Pero, digamos, agrega que todo lo dicho sobre el conflicto debería revisarse, este es el último párrafo que destaqué, debería revisarse, y eso es justamente lo que les propongo hacer desde el comienzo de este seminario, ¿sí? Aunque no para adaptarlo a la tesis de una pulsión agresiva libre derivada de la pulsión de muerte, como lo hace Freud, cosa que, pulsión de muerte que además el propio Freud reconoce que no fue aceptada ni siquiera entre los psicoanalistas, ¿no? Bueno. El último capítulo de este breve ensayo es muy conocido, tal vez uno de los más conocidos entre los lacanianos sobre todo, porque es aquel en el que Freud dice que la envidia de pene en la mujer y la revuelta contra la pasividad en el hombre, es decir, dos temas ligados a la diferencia sexual que dan guerra al analista, ahí tenemos otra vez el conflicto, ¿no? Que dan guerra al analista, expresan algo común, dice, la desautorización de la feminidad, ¿no? Ahora bien, al mencionar cómo este asunto llega a convertirse en la roca de base que el análisis no puede atravesar, o la roca viva, como dice de la castración, ¿no? Como dice la otra traducción. Antes cuando menciona este asunto, ¿sí? Agrega que la roca de desautorización de la feminidad, ¿sí? Aquí está, la desautorización de la feminidad, es biológica, o sea, no significante, ¿sí? Y no voy a dejar pasar la oportunidad de señalar que Lacan va a reemplazar esto explícitamente en su seminario 19 mediante el famoso aforismo hay uno, o bien dos no, como dice en esta página que les muestro, la 181. ¿Sí? Hay uno o bien dos no, esto es el modo en que se traduce por medio de la lógica del significante que Lacan despliega en el seminario 19, esa desautorización de la feminidad que Freud, a falta de una concepción de la estructura, tiene que remitir a razones biológicas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, desde nuestra perspectiva, aceptamos que hay un límite allí, pero que es un límite simbólico, no biológico como lo plantea Freud. Bueno, en Construcciones en el análisis, Freud insiste en concebir la neurosis como infantilismo, pues considera que el análisis debería sustituir las represiones infantiles por reacciones maduras, ¿no? Yo no voy a discutir acá las cuestiones técnicas que han quedado atrás gracias a los aportes de Lacan, ni tampoco el problema de la validación de las interpretaciones o construcciones, que tampoco interesa aquí, aunque a mí me interesa mucho el tema y en mi primer libro algo mencionaba. A decir verdad, fuera de lo que acabo de decir, poco aporta este ensayo a nuestra investigación en curso. Por lo tanto, no voy a agregar nada más. Y algo similar ocurre con las breves páginas del inconcluso texto de La escisión del yo en el proceso defensivo, ¿sí? Acerca del cual solamente voy a permitirme recomendarles que lean una precisión terminológica que aporté comentando la traducción del seminario 6 en relación a la Spaltung, que figura en el título, ¿no? El título de ese ensayo tiene la expresión Ich-Spaltung, ¿sí? Que sería escisión del yo o escisión del sujeto. Acerca de la diferencia entre escisión y hendidura y cómo esto aparece en Lacan en el seminario 6, tiene ahí un pequeño artículo que salió en el 2014 en la virtual. Bueno.
Por último, algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis, una exposición que también quedó inconclusa a poco de haber empezado. Solo un punto va a retener nuestra atención, porque, bueno, tuve que redistribuir el tiempo de esta reunión y centrarme más en lo que, en aquella frase de construcciones en el análisis que amplié. Lo que va a retener nuestra atención es lo que se vincula con lo que en reuniones anteriores llamé el tobogán biológico, ¿sí? Porque Freud comienza lo que pretendía en ese artículo ser una exposición doctrinaria del psicoanálisis, inscribiéndolo sin matices dentro de las ciencias naturales. Y lo hace en dos pasos que les muestro a continuación, ¿sí? Psicoanálisis es una parte de la ciencia sobre el alma, la psicología, y la psicología es también una ciencia natural, es decir, algo que podemos esquematizar así, ¿sí? El psicoanálisis está incluido en la psicología es una de las ciencias naturales, está incluido en ella, por lo tanto el psicoanálisis forma parte de la ciencia natural. Esta es la idea que está resumida en esas dos frases que les mostré recién de Freud, ¿sí? Esta concepción es, como ustedes ya se pueden imaginar a esta altura del partido, la escalera que conduce directamente al famoso tobogán biológico del que hablamos largo y tendido, y por ese medio lleva a lo que llamé el suicidio del psicoanálisis por asfixia. O sea que aquí se pone de manifiesto que hay en esto un problema vinculado con qué concepción se tenga de la relación entre ciencia y psicoanálisis, y las consecuencias clínicas, epistémicas y hasta políticas que eso tiene, ¿sí? La posición de Lacan, por supuesto, es distinta, ¿sí? No que sea, digamos, siempre la misma, pero es siempre distinta de la de Freud en este punto. Por ejemplo, cuando en su versión del sujeto señala ese risueño desdén con que la ciencia puede a veces tolerar la charlatanería psicoanalítica, ahí aprovecha para señalar que la psicología hace digamos así, el trabajo sucio para el amo moderno, ¿sí? Si se fijan en las autoridades de la Facultad de Psicología y sus aportes epistémicos últimos, lo pueden tener bastante claro. Esos son lo que Lacan llama allí sus bajos empleos de explotación social, y concluye que la suerte de la psicología está sellada sin remisión, o sea, tiene los días contados, ¿sí? En esto, lamentablemente, Lacan se equivoca, ¿sí? Los 60 años que siguieron este escrito lo demuestran, ¿sí? La psicología sigue vivita y coleando, floreciente, etc., ¿sí? Es una selva mala nunca muere. Más allá de esto, el antagonismo entre psicoanálisis y psicología bien podría coexistir con la inclusión del psicoanálisis entre las ciencias, ¿no? Si no son naturales, al menos podrían ser las humanas o las conjeturales. Lacan estuvo ahí metiéndose en esto, es un debate que Lacan sostuvo, ¿sí? Lo sostuvo incluso en términos así, digamos, acá les traje una referencia, ¿sí? Dentro o fuera de la ciencia, la posición del psicoanálisis dentro o fuera de la ciencia, ¿sí? Es decir, está incluido, ¿no? Para Freud estaba absolutamente dentro de la ciencia, ¿sí? Lacan divide dentro de la ciencia, no todas las ciencias son iguales, así, pero sigue planteándose la pregunta de si la posición del psicoanálisis está adentro o afuera de la ciencia. Esto es de la cita que les traje de La ciencia y la verdad, página 820, ¿no? Como les dije recién, su posición al respecto no fue única ni tajante, pero debo decirles que entre un Freud que responde dentro y un Lacan que se pregunta dentro o fuera, en esta referencia que les di, no me quedo con ninguna de esas opciones. ¿Sí? Hace tiempo que sostengo que la ciencia se constituyó en dos etapas, ¿sí? Con Aristóteles, se está viendo la pantalla, ¿no, Diego? Sí, perfecto. Gracias.
La primera etapa es con Aristóteles, ¿sí? ¿Qué hace Aristóteles? Aristóteles excluye lo singular, ¿sí? Dice, la ciencia no se ocupa de lo singular, solo hay ciencia de lo universal. Lo dice en varios lugares, ¿sí? Por supuesto, el sujeto y el vacío, digamos, no existían ni de lejos en ese entonces, no eran un tema. Aunque la noción de concepto de extensión vacía estuviera presente en Aristóteles. Pero, digamos, el segundo paso fue la exclusión de ese sujeto vacío, ¿sí? Eso es la modernidad, ¿sí? La modernidad es la exclusión del sujeto, de ese vacío del sujeto, del campo de la ciencia. O sea, dicho en otros términos, la ciencia solo se ocupa, si nosotros pensamos en las extensiones universal, singular y vacío, ¿no? Lo universal es lo que es propio de más de uno, como dice Aristóteles, lo singular es lo propio de solo uno, y le podríamos agregar el vacío es lo propio de ninguno, ¿no? Entonces, la ciencia solo se ocupa de algo que se da en más de uno, ¿sí? Que es lo que Aristóteles define como lo universal. Bueno, muy bien. Si estamos de acuerdo con esta caracterización, ¿el psicoanálisis qué hace? El psicoanálisis parte del sujeto, ¿sí? Y a través del significante, que es universal, lo dirige hacia lo singular, ¿sí? Que es el núcleo de su ser, lo que planteaba Freud. Por lo tanto, en este sentido, la oposición dentro-fuera, además de no agotar todas las posibilidades, resulta ser insuficiente para caracterizar la posición relativa del psicoanálisis con respecto al campo de la ciencia, ¿sí? Porque en lo tocante a las dimensiones, universal, singular y vacía, no hay duda de que el psicoanálisis es más abarcador que la ciencia. La ciencia se ocupa solamente de esto, el psicoanálisis se ocupa de las tres cosas, ¿sí? Pero, por otro lado, la ciencia tiene un método que es diametralmente opuesto al del psicoanálisis, ya que se basa en la repetibilidad de las experiencias, mientras que el psicoanálisis no la admite en absoluto, ¿sí? En conclusión, entre ciencia y psicoanálisis, me salió un esquemita como si fuera Mastercard. Entre ciencia y psicoanálisis hay más bien una pequeña zona común, la de lo universal, ¿sí? Y varias regiones amplias en que se distinguen sin conciliación posible, ¿no? Bueno, en fin, esto por ahora. Vamos a dejar de compartir la pantalla por un rato, así podemos vernos las caras. Ya dejé de compartir pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, de este texto breve no voy a comentar nada más, y con eso voy a dar por terminada esta rápida revisión de la obra freudiana que emprendimos con el fin de explorar en qué se convierte la doctrina freudiana, la doctrina psicoanalítica, si extirpamos de ella el principio de placer y, por supuesto, todo aquello que se deduce de hipotetizarlo, ¿no? Hago una confesión personal, digamos, que es que me costó mucho preparar lo que hoy iba a decir. Incluso piensa en el síntoma de haberme olvidado una de las frases principales que quería comentar hasta el día anterior a la reunión. Pero no fue por una dificultad intrínseca que me plantearon los textos elegidos para discutir, que encima eran mucho más breves y escasos que los que veníamos discutiendo antes, más sencillos en algún punto, sino por el tono de despedida que para mí tenía esta reunión, ¿no? Yo lo pensaba así, yo tenía un clima como de despedida en todo esto, ¿no? Que no sabía muy bien determinar despedida de qué, ¿sí? Por supuesto, en las dos reuniones de noviembre nos vamos a dedicar a dar un primer ordenamiento a lo que hemos recogido a lo largo de este año, una y otra vez a los textos freudianos, sin duda, ¿sí? Y lo vamos a seguir haciendo después de este año. Pero el tono al que me refiero es otro, y tiene que ver con algo más íntimo, ¿sí? Siempre se ha dicho que conviene tener algo de transferencia negativa con respecto a los autores que leemos, ¿no? Yo por lo menos lo sostengo, lo practico desde siempre.
¿no? Porque esa es una manera de conservar la distancia necesaria para poder ponerlos bajo una lupa crítica, ¿sí? Así me ha ocurrido siempre, ¿sí? Sin embargo, el recorrido de este año me reveló, a mí por lo menos, ¿sí? En qué medida yo había mantenido, junto a esa distancia, una fascinación reverencial por la letra de Freud. Y lo curioso es que descubrí esa fascinación en el momento mismo en que la perdía. El tono de despedida, entonces, no significa que me voy a alejar de Freud, sino que perdí mi fascinación por él. Fin del paréntesis personal, ¿sí? Pero quería decirlo, necesitaba decirlo. Bueno, entonces repasemos lo que nos aportó la reunión de hoy. De análisis terminable e interminable destacamos el modelo conflictual que conduce a considerar que el desenlace de un análisis depende de la relación entre robustez de la pulsión y robustez del yo, ¿no? Como en la balanza. Y que el análisis debía fortalecer el yo y lograr que la pulsión sea finalmente admitida íntegramente en él, ¿no? La imagen de la represión, además, como dique contra el flujo pulsional, se acerca aquí lo más posible al modelo del volcán de harina que yo había propuesto para evitar suponer el principio del placer y el conflicto, pero esa concepción conflictual del síntoma lleva a hacer del paciente un cobarde, un haragán, un conformista, un infantil, imputaciones todas ellas que podrían ahorrarse aceptando una compulsión de repetición sin principio de placer. Freud mismo resume, como les dije, las estrategias doctrinarias derivadas de la impresión clínica de la resistencia, ¿sí? Conciencia de culpa, necesidad de castigo, severidad del superyo, masoquismo inmanente y reacción terapéutica negativa, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Y la dinámica conflictual deberán ser repensadas si eliminamos el principio de placer y sostenemos el principio económico junto a la compulsión de repetir. El propio Freud no parece satisfecho con la idea del conflicto. Yo, realmente es una de mis sorpresas, digamos, de esto, que él mismo no estuviera satisfecho con la idea del conflicto, y además achaca la desautorización de la feminidad a la biología solamente por carecer de una buena teoría del significante, ¿sí? De construcciones en el análisis puse el acento en la idea de que el análisis no solo debe aniquilar represiones infantiles, sino también edificar nuevos diques, y ni la escisión del yo en el proceso defensivo, ni algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis dejaron saldos que valga la pena destacar, ¿sí? Excepto la discusión acerca de la posición relativa del psicoanálisis con respecto a la ciencia, ¿no? Finalmente les dije que entre un Freud que responde dentro y un Lacan que se pregunta dentro o fuera, ¿sí? No me quedo con ninguna de esas opciones y sostengo que entre ciencia y psicoanálisis hay solamente una zona común y varias regiones que son verdaderamente incomparables, ¿sí? Bueno, les puse una imagen para el final de la reunión que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Y una pregunta, ¿es esto el final del recorrido? ¿Es esto todo? ¿Sí? En absoluto, ¿sí? Es más bien el comienzo de un camino nuevo. Y les propongo trabajar en él desde la próxima reunión de este seminario. Es necesario extraer las consecuencias clínicas, epistémicas y políticas de la eliminación del principio del placer en la doctrina analítica, ¿sí? Las dos reuniones de noviembre, que son las últimas de este año, van a intentar dar una primera orientación a ese trabajo, así que, por supuesto, quienes quieran participar con sus aportes serán bienvenidos y no tienen más que solicitármelo con alguna antelación, ¿sí? Bueno, ahora sí, les paso la palabra para las intervenciones que tengan ganas de hacer, con mucho gusto.
Arranco, Gerardo, para... Sí, claro. No, estaba pensando, porque hoy fuiste de lleno al tema del conflicto, o sea, como siempre estuvimos revoloteando alrededor de eso, pero hoy lo pusimos bien en el foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usaste la expresión dinámica conflictual, en algún pasaje, creo que es una cita de Freud, es una expresión que usa Freud, un término, me preguntaba hasta qué punto eso no es un pleonasmo, Sí, efectivamente. ¿no? Sí, Porque es muy buena si apreciación. dinámica Sí, sí, conflictual le sí. sacamos conflictual y dejamos dinámica, Sí, nos arreglamos es que tal cual. perfectamente. Te agradezco mucho la corrección. Sí, sí, efectivamente es así. De hecho, siempre que Freud habla de dinámica, se refiere a fuerzas en conflicto, ¿sí? Así que totalmente de acuerdo. Muchas Y gracias. Sí, lo sí. Es un segundo, pleonasmo. claro, y lo segundo, digamos, ligado a esto, es que si esto es un pleonasmo, nos lleva también a pensar, bueno, ¿por qué está este adjetivo que califica a la dinámica? ¿No? Porque lo usamos permanentemente. Me pregunto si en el fondo no tenemos un prejuicio armónico, Ajá. ¿entiende? Como un Claro. ideal. Uy, Ujú. tenemos un problema, hay que solucionarlo. Un ser donde no existirían los conflictos, digamos. Claro, claro, o sea, se reconoce que hay conflictos y que intervenimos para subsanar, ya lo venimos viendo esto, para subsanar conflictos. O sea que en el fondo nos cuesta mucho pensar una dinámica a secas, donde los grados de las cosas cambian y se modifican. Y es verdad que si en determinado momento, en cierto flujo económico, por cierta circunstancia coyuntural, algo aumenta o se reduce, bueno, eso no necesariamente hay que leerlo como un conflicto, que es lo que hace Freud, que él dice, por ejemplo, si aumenta, es un conflicto, hay que bajarlo. Pero después él mismo se da cuenta que si lo baja mucho se puede morir. Es que Entonces hay que bajarlo hasta además, cierto punto. fíjate, Diego, que esto es algo que en alguna reunión discutimos también, ¿no? Eh, a nivel de intuitivo, digamos, hay una gran proximidad entre lo que es una relación económica entre dos variables, ¿sí? Y un choque de fuerzas, ¿sí?, opuestas, ¿sí? Como la balanza, ¿no es cierto? Si yo tengo solamente dos variables, ¿sí?, en un modelo binario, esto versus esto, ¿no es cierto? Entonces decir que tengo más de uno y menos de otro, o menos de uno y más del otro, ¿no es cierto? Que sería una relación económica, donde la cantidad que está de un lado se traspasa al otro lado o recíprocamente, ¿sí? Pero redistribución con suma constante, se puede modelar perfectamente de manera equivalente en términos de una fuerza que pesa más que la otra. O sea que serían dos modelos perfectamente asequibles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es que el modelo conflictual solamente puede pensar en términos de dos bandos, ¿sí? Mientras que la economía que descubre Lacan finalmente es una economía de mínimo tres, y no son bandos, sino son tres depósitos, digamos, de goce, ¿no? Que pueden transferir sus fondos de una cuenta a la otra, ¿sí? Y entonces eso ya no se deja modelar por una relación de tipo qué fuerza pesa más, ¿no es cierto? O sea que el modelo conflictual es al mismo tiempo solidario de una visión binarista de las pulsiones, ¿sí? O digamos, una visión binarista del aparato psíquico. Si nosotros pensamos en el 3, famoso 3 de Lacan, no hay manera, no hay cómo conciliarlo. Así que también agradezco ese comentario, efectivamente. Y de paso, digamos, ya que hablábamos de las modificaciones en Lacan, la dinámica que Lacan introduce en la experiencia analítica se da por medio de la interpretación, ¿sí? O sea, la acción analítica es entendida como acto analítico, digamos, y ese acto analítico tiene como forma privilegiada, digamos, como estructura privilegiada, la interpretación en sus diversas variedades, ¿no? Bien, está esperando, levantó la mano Elizabeth Esparza de México. ¿Podés habilitar tu micrófono, Elizabeth? Así te escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Sí. Pensaba
cuando estaba hablando de la relación o la posible relación que hay entre psicoanálisis y ciencia, ese cachito que queda entre medio, no sé si se podría entender un poco como el psicoanálisis aplicado. Por ejemplo, cómo el psicoanálisis puede explicar ciertos fenómenos sociales y ese tipo de situación. Si es así, cabría entre esa conjunción, o si es pues de otra manera, ¿cuál sería la diferencia? Esa es mi pregunta. A ver, vamos a ponernos primero un poco de acuerdo sobre algunos términos. Ujú. Psicoanálisis aplicado solemos denominar a lo que es los fines terapéuticos del psicoanálisis, ¿sí? Ujú. Psicoanálisis aplicado a la terapéutica por oposición a lo que antiguamente se llamaba el análisis didáctico, ¿no? Okay. Creo que no te estás refiriendo a psicoanálisis aplicado, sino más bien a un uso del psicoanálisis como herramienta de lectura de fenómenos sociales, ¿puede ser? Okay. Sí, sí. Ok, y entonces la pregunta, ahora reformulada en esos términos, ¿cuál sería la pregunta concretamente? Eh, si el psicoanálisis como explicación a fenómenos sociales cabría en esa conjunción que queda que comparte con la ciencia. Esa sería mi pregunta. Ah, claro. Yo la verdad que no lo creo, ¿sí? Me parece que cuando el psicoanálisis se pone a pensar en fenómenos sociales, etcétera, siempre tiene que mantener la dimensión de la singularidad para no tener su extravío, digamos, no, no extraviarse en hacer una especie de sociología de entre casas, ¿sí? Sí, así Como como lo llaman interpretación algunos. del mundo y eso. Exactamente, ¿sí? Ahora, que ciertas cuestiones desarrolladas por el psicoanálisis nos permitan hacer una lectura, ¿sí? Y que propongamos esa interpretación de los fenómenos sociales a la luz de esa lectura que hacemos, con esa salvedad, que se trata de una lectura, ¿sí? No estamos haciendo ciencia, ¿sí? Estamos haciendo una lectura de un hecho social, ¿se entiende? Es decir, que no es un problema de episteme, sino que es un problema de doxa, ¿sí? Y hay que saber que esos son los límites, ¿sí? Muchas veces los analistas hablan como si tuvieran esto alguna ciencia del sujeto, ¿sí? Es un error. Sí, gracias. Agradezco la pregunta, Elizabeth. Sí, ¿qué más? Perdón. ¿Hay alguien más? Sí, Jaciel. ¿Podés abrir tu cámara? A ver, Jaciel, ahí estoy, sí, sí funciona. ¿Sí Jaciel se también me escucha bien? Sí, ahí está, te vemos. Ok, Adelante. gracias. Bueno, no sé si decir que es una pregunta o tal vez un comentario sobre lo último que comentó de psicoanálisis en relación con la ciencia. Lo puedo ubicar en tres puntos. El primero, en el esquema que usted pone el triángulo, eh, cuando pone que la ciencia está parte del sujeto vacío hacia el universal y de ahí al singular, yo creo que ese tránsito forzoso, tránsito forzoso al universal, eh, por algo, yo creo que por efecto, le atribuiría al psicoanálisis cierto carácter científico, ¿no? No necesariamente que sea esta una ciencia, pero ese tránsito quizá le dé ese como revestimiento, o a veces esa apariencia, ¿no? Como de ciencia. Entonces quizá pueda entenderse por algunos autores como que quieran sostener que el psicoanálisis es ciencia, ¿no? Ese es un punto nada más. El segundo, sobre la... No me acuerdo cómo lo mencionó, pero que la ciencia puede repetir un experimento. No recuerdo, porque ahorita lo digo de memoria, pero Lacan en un texto en los escritos, no sé si es el sujeto por fin cuestionado o la subversión del sujeto en la dialéctica del deseo, no esos dos, menciona que lo más parecido al campo de la ciencia en análisis es la producción de un sujeto. Lo digo de memoria, ¿no? Algo así como que poder repetir un sujeto con un analizante y poder repetir un sujeto, o sea, producir un sujeto en otro, simularía una suerte como de repetición de un experimento que no sea lo mismo, ¿no? Algo así le entendí que entonces, lo digo de memoria, tendría que revisar la referencia, ¿no? Sí, sí, creo que es de la ciencia y la verdad.
Bueno, Jaciel, El muy buena. último punto, Gerardo, ya para... No, es que no me voy a acordar de memoria si tengo que responder a las tres juntas. Vamos de a poco. Está bien. Ya me estoy olvidando de la primera. Bueno, la primera, el paso por lo universal, digamos, ese es el punto donde el psicoanálisis podría coquetear con la ciencia, ¿no? Sí, me parece que es ese motivo por el cual, por ejemplo, Lacan dice que nosotros no hacemos lingüística, hacemos lingüistería, ¿sí? Porque efectivamente, digamos, existe una ciencia del significante universal, que es la lingüística, ¿sí? Y nosotros hacemos lingüistería porque nosotros no podemos hacer esa ciencia, ¿sí? Porque, digamos, si nosotros descuidamos, ¿sí?, que partimos de un sujeto que es efecto de ese significante y que lo llevamos en una experiencia que lo dirige hacia lo que lo hace único, ¿sí?, entonces estaríamos haciendo lingüística, pero eso no es el psicoanálisis, ¿sí? La lingüística para los lingüistas, nosotros hacemos lingüistería, que es otra cosa. Ya. Entonces coqueteamos ahí, aprendemos mucho, aprendemos de las matemáticas para entender cómo pensar una estructura clínica, aprendemos de la topología para pensar cómo se puede pensar la estructura del parletre, aprendemos montones de cosas que tienen que ver con saberes universales, pero siempre con esa pata en el sujeto y en lo singular, ¿sí?, con lo cual no estamos jamás haciendo ciencia, ¿sí? Eso respecto del coqueteo. La segunda cuestión es esta referencia a la ciencia y la verdad. Efectivamente, digamos, uno puede establecer una ciencia del sujeto. De hecho, quienes trabajan, por ejemplo, con los algoritmos de las redes sociales o los modernos asesores de marketing en las campañas presidenciales, etcétera, todo eso trabaja con algoritmos de producción de subjetividad de manera masiva, digamos, ¿no? Se sabe que si se toca ciertos significantes amo y no se tocan ciertos otros, entonces se produce un sujeto con tales y tales características, algo calculable, algo medible, estadísticamente estudiable, etcétera, y que permite ganar elecciones, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Ganar o hacer fracasar ciertas elecciones, que se realicen o no se realicen ciertas cosas. Por lo tanto, sí, perfectamente. Este es el punto donde el sujeto y lo universal no se llevan mal. De hecho, el sujeto no es algo que corresponda a un solo cuerpo, digamos, ¿no? El sujeto puede ser representado por una masa entera, o el sujeto escuela, por ejemplo, en la teoría de Lacan sobre la escuela, en la teoría de Turing de Miller. En fin, digamos, no hay una incompatibilidad entre el sujeto y lo universal, como sí lo hay entre lo universal y lo singular, ¿sí? Vamos a la tercera parte de la pregunta, ya por lo menos me acordé. Ahora vamos a la tercera. La tercera parte, de hecho, lo estaba tratando de recordar casi textual, pero en un texto de Erwin Schrödinger, que se llama La naturaleza de los griegos, él empieza a explicar un poco la pues supuesta rivalidad que ha habido entre la ciencia y la religión, y empieza a definir cómo opera una y la otra respecto a los llama, creo que como enigmas, y dice algo muy curioso, que cuando llega un punto del conocimiento en que no sabe qué hacer, la ciencia, él dice, redondea el círculo, redondea la figura, que yo lo puedo interpretar como que lo llena de sentido, y la ciencia lo evade, dice, no sabemos qué hacer con eso, pues no hay problema, no nos vamos a complicar en explicarlo y seguimos trabajando. Si hay necesidad de rodearlo, pues lo dejamos a un lado para después saber si hacemos algo con él, ¿no? Y la ciencia, esa es la ciencia, la religión redondea la imagen, así dice él. Entonces, pensando un poco eso, es un poco más extenso, ¿no? Si puedo, lo escribo en el grupo ahí de Okay. Teams, pero eso me hace suponerme una necesidad lógica del psicoanálisis, de que el psicoanálisis trabaje con una tercera vía. No puede llenar de sentido como la religión y no puede evadir la incertidumbre, o sea, dejar ahí el hueco, si se puede llamar, no sé cómo lo llama él, como el hueco en la realidad o algo así, de conocimiento, sino que tiene que ser necesariamente una tercera vía. Entonces no podría estar ni de un lado ni del otro, como dice Lacan, o a lo mejor podría estar en los dos, entre dentro y fuera de la ciencia, pero es como una tercera vía de trabajo, ¿no? Si redondea la imagen o llena de sentido, sería religión. Si lo deja así tal cual, sería ciencia. El psicoanálisis no. Exactamente, sí. No. Estoy totalmente
totalmente de acuerdo, Jaciel. Ahí Diego Copo nos estaba mostrando la tapa de otro libro de Schrödinger. Schrödinger, para quienes no lo conozcan, es uno de los padres de la física cuántica del siglo XX. Además, muy bueno su libro de divulgación. Y estoy en todo de acuerdo con eso que mencionabas. Se podría apelar a la vieja metáfora que usaban los clásicos de Sila y Caribdis, ¿no? El acantilado y el remolino, ¿no? Digamos, los barcos, el barco del psicoanálisis navega entre la Sila de la ciencia y la Caribdis de la religión, ¿no? Se va para cualquiera de los dos lados, desaparece. Está muy buena la imagen. Les comento para quienes no lo sepan, porque yo tengo una relación ya de varios años con Jaciel, que él viene hace tiempo muy interesado en estudiar precisamente ese tema, la relación entre ciencia y psicoanálisis, y esperamos que sus producciones pronto florezcan al respecto. Ojalá. Bueno, es la hora, me queda un minutito más, si hay una intervención hiper breve, la acepto, y si no, nos vamos hasta la próxima reunión, que sería no sé cuánto de noviembre, ¿sí? Será el 12 de noviembre.